Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. Hoy vamos a preparar este pastel que les va a encantar. El pastel es súper suave, húmedo y de repente te vas a encontrar unos trozos de cereza deliciosos. Cuando es temporada de cerezas, este pastel de verdad no falta en la casa. No dejen de hacerlo y no se pierdan el video. Vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar con la preparación de este delicioso pastel, de verdad que les va a encantar. Vamos a estar utilizando un molde, pueden utilizar un molde redondo para pastel, pero yo voy a estar utilizando este que es desmontable de tarta, porque me gusta mucho la forma que tienen, pero pueden utilizar lo que tengan a la mano. Ya está protegido con un poco de aceite y un poco de harina y lo voy a reservar aquí. Este pastel me encanta porque no se utiliza batidora, entonces es una maravilla. Vamos a comenzar agregando aquí el azúcar y la mantequilla fundida. Y vamos a comenzar a integrar estos dos ingredientes. Para la preparación vamos a estar utilizando el globo o batidor manual. Y una vez que ya está integrado, vamos a comenzar agregando los huevos. Acuérdense que siempre es de uno en uno. Enseguida vamos a agregar una cucharadita de extracto de almendra. Vamos a agregar también aquí la leche. Y vamos a agregar también el yogurt. Es yogur griego natural. El yogurt en el pastel lo que va a hacer siempre es que lo va a hacer muy húmedo. Le va a dar mucha humedad. Vamos a integrar todo. Y finalmente vamos a agregar harina. Y vamos a agregar también polvo de hornear. Y mezclamos hasta que se incorpore. No sobrebatan la mezcla para no activar el gluten. Y así les tiene que quedar una mezcla homogénea. Vamos a comenzar armando nuestro pastel y únicamente voy a poner la mitad de mi mezcla. Más o menos le calculan a ojo y la van a extender por todo su molde. Y van a acomodar la mitad de las cerezas. Las cerezas obviamente ya están deshuesadas. Y ahora vamos a poner el resto de nuestra mezcla. Una vez que ponemos la otra parte de la mezcla, cubrimos, no se preocupen si se sale alguna, porque de todos modos vamos a poner unas aquí arriba. El resto las ponemos arriba. Y finalmente vamos a poner un poco de almendras fileteadas en los huequitos entre las cerezas. Una vez que está listo ya nuestro pastel, lo vamos a llevar al horno. Va a durar 30-35 minutos y está a 180 grados centígrados. Vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro pastel del horno, vean qué belleza. Ya tiene 10 minutos, 15 minutos fuera del horno, ya enfrió. Y lo voy a desmoldar con mucho cuidado. Y yo creo que con todo y la base lo voy a pasar aquí a mi platón de servir. Una vez que está listo, le vamos a poner un poquito de azúcar glass por la parte de arriba. Y también le vamos a poner unas cerezas aquí en el centro. Y así terminamos ya con este delicioso pastel. De verdad que les va a encantar. No dejen de prepararlo. Obviamente aprovechen cuando es temporada de cereza, pero lo pueden hacer también con frambuesas y queda muy rico. Se los voy a cortar porque quiero que vean qué suave queda. Vamos a cortarlo.
Vean por favor qué delicia, súper suavecito, súper esponjoso. Es una maravilla de pastel. No dejen de hacerlo y de dejarme en sus comentarios qué les pareció. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.